buenos días, Dios te bendiga. Esta mañana damos apertura a fe inquebrantable y agradecidos del Señor porque Él nos permite estar aquí una vez más. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema culpa, remordimiento y arrepentimiento. Vamos a establecer la diferencia entre estos tres sentimientos que pueden llevarnos a decisiones totalmente diferentes, aunque para muchos en algún momento pudiera significar lo mismo. Nosotros queremos ver la diferencia y qué es lo que realmente la palabra de Dios nos invita a hacer. Quizás usted ha sido testigo de la culpa, ha experimentado la culpa por algo que hizo mal, por algo que no salió como esperaba, por algo que le hizo mal a otro. Usted lo hizo sin querer o intencionalmente. Entonces viene la culpa, ese sentimiento de haberme equivocado, de haber cometido un error que a algunos los ha llevado incluso a tomar decisiones muy desagradables, decisiones que no han sido las mejores, como por ejemplo el suicidio. La mayoría de las personas que han terminado en suicidio lo hacen porque sienten culpa por algo que hicieron que no debieron hacer, por una decisión que tomaron que no debieron tomar. Mientras que remordimiento es lo mismo, es ese pesar por algo que hice o dejé de hacer, una intranquilidad porque cometí un error, tomé una mala decisión y me siento mal por lo que hice. Pero el arrepentimiento no está basado en la culpa. El remordimiento se basa en la culpa y en el pensamiento sobre sí mismo, cómo me siento, cómo me equivoqué, qué decisión tomé. El remordimiento está basado en nosotros, pero el arrepentimiento, hay dolor, ciertamente, hay tristeza por el error cometido, hay tristeza por el pecado cometido, hay ese pesar porque lo hice mal, pero nos permite reflexionar y cambiar. El arrepentimiento produce cambio de actitud, cambio de dirección, cambio de acciones, mientras que el remordimiento se queda con nosotros y no nos produce más que dolor. No es lo mismo sentir dolor por el pecado que arrepentirnos por el pecado. Dios te bendiga en esta mañana. Esto es Fe Inquebrantable. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca de culpa, remordimiento y arrepentimiento. Y esto lo hacemos considerando los temas que hemos estado trayendo durante las 2 últimas semanas. Estuvimos hablando acerca de la misericordia de Dios, estuvimos hablando acerca del Dios de las nuevas oportunidades y he querido ser muy clara y que ustedes entiendan por la palabra cuán amplio es el amor de Dios. Hemos estado diciendo una y otra vez que si decides levantarte, Dios te ama. Que si decides comenzar de nuevo, puedes hacerlo. Que si decides volver al Señor, Él te está esperando con los brazos abiertos. Hemos estado hablando de eso y yo sé que muchas personas han sido edificadas a través de estos temas y yo sé que hay gente que ha decidido levantarse. Justo esta semana nos visitaba alguien en nuestra iglesia y nos testificaba de cómo esta palabra le ha bendecido y dice: estoy aquí otra vez, he cometido muchos errores, pero estoy aquí otra vez. Y este es el propósito de esta palabra. Pero en el día de hoy queremos complementar lo que hemos dicho con una gran verdad. Entonces, no vamos a ir otra vez donde Papá Dios con culpa. No vamos a darle lugar a la culpa.
No vamos a permitir que nos arrope yendo a la presencia de Dios de este modo, pero tampoco lo vamos a hacer con remordimiento, sino que la palabra de Dios nos invita a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento verdadero que nos lleva a hacer cambios permanentes en nuestras vidas. Vamos a orar, mis amados, en esta mañana. Vamos a poner en manos de nuestro Señor este programa correspondiente al día de hoy. Padre, gracias te damos. Qué bueno poder estar aquí en cabina una vez más. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de compartir tu bendita palabra. Oramos por cada persona que está siendo alcanzada y te pedimos que tú bendigas sus vidas, que puedan ser edificados con tu palabra y que podamos tomar decisiones en este día conforme a lo que tú has decidido para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a Fe Inquebrantable. Ojalá y usted pueda compartir esta transmisión con otras personas que puedan también ser edificadas a través de esta palabra. Y quiero que comencemos leyendo la palabra del Señor como siempre. Así lo hacemos, ¿verdad? Yo quiero que usted busque su Biblia. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos para darle sustento a lo que hemos estado diciendo en la apertura de hoy. ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Culpa? ¿Qué sientes? ¿Remordimiento por el error que cometiste? ¿O hay evidencias en tu vida de un verdadero arrepentimiento? El remordimiento no es suficiente. La culpa no es suficiente. De hecho, no viene de Dios la culpa. La culpa viene por una acusación de tu adversario que constantemente te recuerda tus errores. Constantemente te recuerda de dónde fallaste, te recuerda el pecado que cometiste. Hay personas que aún son creyentes, están en una congregación, un día pasaron y le dijeron que sí al Señor, están lidiando con el sentimiento de la culpa. Están lidiando con la culpa porque el enemigo se ha encargado de recordarle constantemente el error que cometieron. ¿Qué tú haces en la iglesia si tú hiciste tal cosa? De hecho, a veces ni siquiera se sienten merecedores de cosas buenas porque están viviendo bajo la culpa, están permanentemente autocastigándose, autocondenándose, diciéndose qué es lo que se merecen. Si le va mal en el matrimonio, si le va mal en las cosas que hace, si le va mal, se sientan cómodos y no tienen el valor de buscar las promesas divinas, porque como el enemigo les está acusando constantemente, ellos entienden que eso es lo que se merecen. Y de pronto hasta hacen el hábito de vivir mal, de vivir en miseria, de vivir en derrota, de vivir de proceso en proceso, de derrota en derrota, vivir esa vida mediocre, esa vida que no se corresponde con lo que dice la palabra de Dios, y se sienten cómodos en esa posición porque entienden que están pagando por sus errores, que están pagando por los pecados cometidos, que en el año tal yo hice tal cosa y esto que me está pasando es porque yo hice, y mira que no tengo hijos porque yo no me lo merezco, y esta enfermedad que me llegó ahora es porque yo hice. No. Hoy yo quiero que tú entiendas una cosa, esto no sirve de nada. No sirve de nada que nosotros querramos vivir culpándonos por lo que pasó y no podamos disfrutar la vida abundante que da el Señor, queriéndonos autocastigarnos. Esto es consecuencia de culpa y remordimiento por algo que he cometido mal. Miren, el enemigo se encarga de esto, pero la palabra de Dios dice el Señor en su palabra, que Él hace algo nuevo en nosotros. El apóstol Pablo dice: soy nueva criatura, he aquí las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser renovadas, vienen a ser nuevas.
Todas las cosas el Señor la hizo nueva en mi vida. Por lo tanto, no tengo por qué vivir ligada al pasado, viviendo bajo ese sentimiento de culpa por las cosas que hice, cuando ya Cristo me perdonó, cuando ya he sido lavada con la sangre de Cristo, cuando el poder transformador del Espíritu Santo quiere obrar en mí. No puedo vivir en esa condición. Ya Cristo me perdonó. Ya su sangre fue derramada para justificarme. Ya no tengo por qué vivir en esa condición. Puede que usted esté lidiando con ese pensamiento. Hoy vamos a decir lo correcto. Vamos a ir a la presencia del Señor. Reconozco que pequé, pero acepto el perdón. Admito que cometí un pecado, pero acepto el perdón. Reconozco mis faltas, pero aprendo y comienzo a vivir una vida nueva. ¿El arrepentimiento produce tristeza? Sí. El arrepentimiento nos produce una tristeza por el pecado, por lo que nosotros hicimos mal. Y bueno, parece que el apóstol Pedro está permanente entre nosotros durante estos días. El ejemplo que veíamos del apóstol Pedro es un ejemplo de arrepentimiento. Sintió tristeza, una tristeza profunda. Dice la Biblia que lloró amargamente. Era una sensación de wow, qué mal lo hice, qué error cometí, cómo hice esto. No puede ser, negué al maestro. No es posible. Esto es tristeza por el pecado cometido. Es una tristeza terrible. Cuando usted sabe que pecó, hiciste algo que tú sabes que va en contra de lo que dice la palabra del Señor, es correcto sentir tristeza. Y si no hay tristeza, entonces no estamos valorando lo que Cristo hizo a nuestro favor. Si no me importa pecar, si no siento dolor cuando he pecado, estoy menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Es la persona que peca de manera deliberada, premeditada, intencional, decide pecar y no siente absolutamente nada. Critica a su hermano, no le importa nada. Es una persona que puede incluso poner a otra en peligro y no le importa. Roba, miente. Hace todo esto, pero no le importa nada. Es el tipo de persona que incluso puede practicar el adulterio, la fornicación, puede vivir a espaldas a los que dice la palabra del Señor, pero no siente nada. Pues debo decirle que esto está mal. Está mal y nosotros no estamos llamando a nadie. Cuando te decimos que vuelvas a Dios, no te estamos diciendo que te sientas como que lo que estás haciendo está bien. No, Señor, que bueno, pues Dios me perdona, ni modo, vuelvo otra vez a pecar. Mire, reprenda ese pensamiento y tenga claro usted que nuestros actos traerán consecuencias, que nuestras decisiones traerán consecuencias, que debemos arrepentirnos y sentir dolor por el pecado cometido. Pedro sintió dolor, una tristeza enorme. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Nosotros vemos un caso de remordimiento bastante tangible en las Sagradas Escrituras, bastante claro. Y es el caso de Judas. Lo vimos hace unas semanas. Judas, ¿qué pasaba con Judas? Judas fue el que entregó al maestro, algo que ya Jesús lo había dicho que iba a suceder. Judas entregó al maestro. Y a mí siempre me llama la atención, es que Judas estaba con Jesús igual que Pedro. Estaba con Jesús viendo milagros, estaba con Jesús viendo las cosas que el Señor hacía. Y se le asignó a Judas una seria responsabilidad. Era el tesorero del equipo de la junta administrativa de Jesús. Ahí estaba Judas
como el tesorero, el hombre que administraba los fondos, el hombre que administraba las finanzas, las colaboraciones que llegaban para el ministerio de Jesús, era Judas. ¿Y quién puso a Judas como tesorero? Fue Jesús que lo puso allí como tesorero. Le confió una responsabilidad delicada, una responsabilidad que requería transparencia. Alguien pudo haber dicho, wow, definitivamente Judas, tienes cualidades dignas de imitar. Es un hombre admirable, porque mira, Jesús lo tomó como tesorero. Wow, qué tremenda persona. Jesús debe estar viendo en Judas un hombre de bien, porque lo escogió para ser el tesorero, ¿verdad? Pero no era eso lo que Jesús estaba viendo. Esto nos da a entender a nosotros que la oportunidad que Dios da para servir en su reino se la está dando a todo el mundo. Se la da a cualquiera sin medir que tú seas o no seas. El Señor vino a salvar a todos. A todos, todo el que quiera acercarse a Dios, Él está ahí. Reiteramos esta verdad. Judas fue escogido a pesar de que Jesús sabía que él no era santo, que había un espíritu malo en él, que Satanás gobernaba sus sentimientos, que Satanás gobernaba los deseos de su corazón. Jesús lo sabía y lo escogió. Hay una enseñanza aquí al ver que Jesús escoge a Judas. Pero ¿qué ocurre con Judas? Judas fue el hombre que por 30 monedas de plata decide entregar a Jesús. Por dinero, por ganancia, por tener un bien. Él estaba queriendo beneficiarse de esto, pensando que bueno, si Jesús muere, ni modo, ya murió, pero a mí me queda mi riqueza. A mí me queda este dinero que, por cierto, no era una gran fortuna. Pero esto significaba para él resolver quizás algo. Oiga, ¿de quién estamos hablando? Del tesorero, del hombre que manejaba el dinero. Había en él ese deseo desordenado por tener dinero. Estaba actuando de manera con avaricia. Y esto es condenado. Y esto es un pecado. Judas no pecó solamente en el momento de ir y entregar a Jesús. Ya el pecado había entrado a su corazón. Jesús lo describe como el diablo mismo. Habla de él. Entre ustedes hay uno que es diablo. Y yo lo sé, que está aquí. Eso lo decía Jesús acerca de Judas. Pero ¿qué pasa con Judas? Tan malo, tan wow. ¿Qué pasó con Judas? Cuando Judas entrega a Jesús y tiene el dinero en la mano y ya ve que ha pasado todo lo que ha sucedido, ¿qué viene a suceder en la vida de Judas? Judas experimentó tristeza por lo que había hecho. Podemos decir que la tristeza que tenía Judas es sinónimo de arrepentimiento. No. Lo que Judas tenía era remordimiento, tristeza, pesar por lo que había hecho, pero la acción, lo que determina hacer a raíz de esa tristeza, nos deja bastante claro que no había arrepentimiento. En cambio, vimos en Pedro que Pedro sintió tristeza por lo que había hecho, pero se arrepiente. Cambia. Wow, wow, wow. Qué belleza esta palabra esta mañana. Hay un cambio de actitud. Nosotros vemos a un Pedro cambiado, que ya no se limita por el temor, ya no está confiando en sus propias fuerzas. Ahora es un hombre lleno del Espíritu Santo que le dio la oportunidad a Cristo de que lo restaurara. Pero en el caso de Judas, dice la palabra del Señor, Judas sintió tanto pesar por lo que había hecho que fue y devolvió la plata.
Él fue y devolvió la plata como mira, ¿qué hice? Estuvo tan mal lo que hice. Tomé una decisión incorrecta, está diciendo. Wow, eso está mal. ¿Cómo pude entregar al maestro? Y empiezan a llegar a la mente de Judas todas esas cosas. Quizás estaba pensando en cuando Jesús lo ayudó en alguna circunstancia. En ese momento quizás comenzó a valorar el hecho de que Jesús lo escogiera como tesorero. Quizás empezó a valorar la sencillez de Jesús, la inocencia de Jesús, cómo Jesús no hizo nada para defenderse, cómo Jesús se mostró como un corderito. Todo esto pudo haber pasado por la mente de Judas en ese momento que dice, ¿qué hice? Oh, no puede ser, lo estoy haciendo todo mal. ¿Qué estoy haciendo? No. Y va y devuelve las monedas como un gesto de, ay, no quiero esto, no quiero. Quiero desligarme de esta acción que hice. Quiero desligarme de esta decisión que tomé. Remordimiento, profundo pesar por un error cometido, pero que se centra en el sentimiento de sí mismo, en lo que yo pienso de mí. Es que me siento mal ahora, me siento mal por la decisión que tomé, me siento mal, estoy considerando esa emoción. Estoy basándome en ese sentimiento de culpa que además me acusa y me dice qué mal lo hiciste. Yo quiero que usted vaya a su Biblia y lea conmigo lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 nos deja a nosotros una enseñanza. Y es que la tristeza que viene por arrepentimiento trae vida, pero la tristeza que viene por la culpa, por el remordimiento, trae muerte. Y esta muerte bien puede estar representada por la muerte literal, física, pero también puede estar representada por la muerte de nuestra vida en el sentido figurado. Ya no sonríes, ya no vives, ya no disfrutas, ya no avanza. Y viene esa autocondenación que fue lo que hizo Judas. Judas se autocastigó. Judas dijo, no merezco la vida, no merezco estar vivo. Jesús murió, fue por mi culpa. Yo soy el responsable, no debía hacerlo de esta manera. Y empieza a autocondenarse, a autocastigarse. Se impone a sí mismo el castigo. Una señal de que estás viviendo bajo culpa y remordimiento es esa autocondenación. Empiezas a autocondenarte, autocastigarte, a imponerte castigos y a decir, esto es lo que yo me merezco. Mire lo que dice 2 Corintios 7:10. Gracias a alguien que lo posteó ahí. Dice, porque la tristeza que es según Dios, es verdad que nos va a llegar tristeza, produce arrepentimiento para salvación. No hay tristeza que venga de parte de Dios que te produzca muerte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo de culpa produce muerte. ¿Qué hizo Judas cuando se vio en esa condición? Se fue y se quitó la vida. Se ahorcó. Tomó la decisión de castigarse y se dijo a sí mismo, tú no mereces la vida, tú debes morir, tú estás mal, entregaste al maestro, esto es lo que te toca ahora. Y resolvió, acusado por el enemigo, atormentado por Satanás, y ¿qué hizo? Preparó una horca y se ahorcó, se quitó la vida.
Y aquí pudiéramos entrar en unas discusiones de que si Dios lo sabía, de que si no lo sabía, de que si ese era su destino. Lo que yo quiero que tú entiendas ahora es que ese no es tu destino. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Empieza en esta mañana a identificar señales de remordimiento. ¿Cuáles son esas señales de remordimiento que tú puedes estar confundiendo con arrepentimiento? Lo primero es ese sentimiento de culpa que nos lleva a considerarnos indignos todo el tiempo. Mire, usted y yo no merecemos nada de Dios. Usted y yo no merecemos que el Señor nos vuelva a recibir en casa, como decíamos la semana pasada. No merecemos su perdón. No merecemos que nos sane. No merecemos nada. Eso es verdad. No merecemos nada. Pero Cristo vino y derramó su sangre a favor suyo para que usted sea perdonado. Para que nosotros vivamos en perdón, libres de la acusación, libres de la consecuencia del pecado y vivamos vida abundante, plena, como Cristo la diseñó para nosotros. Entonces, si yo estoy en Cristo y soy nueva criatura, ahora las cosas del pasado, los errores que he cometido no pueden venir a limitarme. Hay gente que no puede ir a la presencia de Dios porque tiene vergüenza. Ay, yo no puedo orar porque yo pequé. Yo no puedo ir y empiezan a autodisciplinarse. ¿Usted sabía? Mira, hay personas que saben que han cometido errores y resuelven autocondenándose dejando de tomar la Santa Cena. Hay personas que dejan de tomar la Santa Cena. Ay, yo no puedo tomar la Santa Cena porque yo hice tal cosa. Yo no puedo, no voy, me asignaron una responsabilidad en la iglesia. No, yo no puedo tomar esa oportunidad porque yo cometí un pecado. Ahí viene la autocondenación. Personas que tienen años practicando un pecado, pero ellos creen que es suficiente con ese autocastigarse. Y mi castigo es que yo, no voy a ser líder. Mi castigo es que yo no participo en la iglesia. Mi castigo es que yo no soy bautizado. Mi castigo es que yo no voy a ser líder. Mi castigo es este. Otros viven en esa autocondenación, sintiéndose cómodo en su vida de miseria, en su condición de enfermedad. Y le han dicho a la enfermedad: bienvenida a mi casa, siéntate aquí en la mesa, tú eres parte de mi vida, porque esto es lo que yo me merezco. Yo maté, yo robé, yo violé, yo hice tantas cosas, yo cometí tantos errores y ahora estoy pagando por todo lo que hice. Y hay como cierta tranquilidad en lo más profundo de su ser, considerando que si ellos están pagando por lo que hicieron, estamos a la mano. Estamos bien, ya yo estoy pagando con todo lo que estoy haciendo. Hay otros que hacen procesiones y se van de un lugar a otro descalzo, de rodilla, mutilando su cuerpo, golpeándose con una soga, hacen una serie de rituales porque ellos están castigando su cuerpo. Castigándose por los errores que cometieron, castigándose para ser purificados, castigándose para ser recibidos delante de Dios. Cuando hacemos esto, estamos invalidando para nosotros el sacrificio de Cristo. Estamos diciendo de alguna manera estamos diciendo que Cristo murió, pero que su sacrificio no es suficiente. Yo tengo que hacer mi propio sacrificio también. Yo tengo que sufrir por todo lo que yo hice. Yo tengo que sufrir por las cosas que le hice a mi mamá, que le hice a mi papá. Yo tengo que sufrir por todo eso. Yo quiero que usted entienda esta mañana que Cristo no te sacó de la esclavitud a la libertad para que vivas en condenación. Cristo no te sacó de las tinieblas a la luz para que permanezcas en oscuridad. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que vivas vida plena, vida abundante, nueva vida. Es el derecho de ser hijo, de volver a su casa y decirle: Padre, estoy enfermo, sana.
libérame. Padre, estoy siendo atormentado, necesito que me liberte. Padre, estoy aquí, necesito tu ayuda para seguir adelante. Pero es también esa libertad que nos permite ir a la presencia del Señor y decirle, ¿en qué soy útil? ¿Cómo puedo servirte, papá? ¿Cómo puedo ayudar en tu obra? ¿Cómo puedo estar disponible para el reino? Aleluya, gloria al Señor. Es esa libertad que te permite estar disponible para Dios y decirle al Señor, lo que tú quieras que yo haga, voy a hacer. ¿Quieres que predique? Yo predico. ¿Quieres que sirva al necesitado? Voy a servir al necesitado. ¿Quieres que yo evangelice? Voy a evangelizar. ¿Quieres que yo ofrende? Voy a ofrendar. ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque tú empiezas a entender que no es por ti, no son tus méritos, no es que tú te lo estás ganando, sino que ya Cristo lo hizo en tu lugar. ¿Cuánta gente tenemos aún dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, que Satanás lo tiene ahí apagado, lo tiene estancado y no pueden avanzar una milla más porque se están autocondenando todo el tiempo? Debo decirte que eso no es arrepentimiento. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. La tristeza que procede de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación. Pero esa tristeza porque, wow, lo hice mal. Ay, otra vez pequé. Ay, otra vez cometí un error. Ay, otra vez caí en esa práctica que yo sé que no es agradable a Dios. Sentí tristeza. No. Esa tristeza, identifícala en este momento. Identifica esa sensación de angustia por errores cometidos y llévalas al Calvario en esta mañana. Lleva toda esa tristeza, lleva toda esa culpa al Calvario ahora. Llévala al sacrificio de Cristo, llévala. Todos esos errores que has cometido, llévalos ahora a la cruz del Calvario. Mi alma adora al Señor. Estás cargando una mochila de culpa, estás cargando una mochila de errores del pasado y andas con ella, te tiene jorobado, te tiene debilitado, te tiene ahí en esa condición estancado, cuando Cristo dice en su palabra, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. El Señor dice, ven a mí como tú estás, ven con tu carga, pero déjame tomar tu carga y yo te voy a dar la mía. Lleven mi yugo, que es ligero, dice el Señor. Lleven mi yugo, lleven mi carga, suelten la de ustedes. Aleluya. No se trata de nosotros. Otra de las señales de que estás viviendo bajo remordimiento, bajo culpa y no arrepentimiento. Yo me convertí. Sí, yo estoy en la iglesia. Ya a mí hasta me bautizaron. Sí, yo estoy ahí, pero no avanzas. Yo estoy ahí, pero no llegas al propósito del Señor. Y estás viendo otras personas que crecen. Oye, pero como Dios usa a fulano. Y mira, y siempre tienes que depender de la oración de otras personas. Mira, cánsate de eso, ¿vale? Cánsate de eso ya. Dile al Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, yo acepto tu perdón, yo acepto mi nueva vida, yo acepto lo que Cristo hizo, yo suelto esta carga, yo suelto el pasado y voy hacia adelante en el nombre de Jesús. Hay una etapa en nuestra vida en la que vamos a depender de otros. Vamos a depender de otros, vamos a ver que otros van a tener que orar por nosotros, nos van a dar la mano, nos van a levantar, nos van a sostener en oración y todo eso va a suceder. Pero amado, tú no tienes que estar todo el tiempo en la misma posición. Es necesario que crezcas. Es necesario que seas tú que llegue al punto de llamar a otros y decirle, yo estoy orando por ti. Llamar a otro y decirle, ¿qué pasó contigo? No te vi. Llamar a otros y ser tú quien atienda, quien asista, quien levante al que está necesitado. Las personas que viven bajo remordimiento son personas que incluso desarrollan enfermedades físicas a raíz de la culpa.
Leí en una ocasión del escritor Carlos Anacondia, en su libro Oídme bien, Satanás. Este hermano habla en este libro de un testimonio de una mujer que asistió a una de sus campañas. Este hombre, en medio de su prédica, había manifestaciones de liberación bastante marcadas. Tuve la oportunidad de asistir a una de las campañas de este hombre argentino, un hombre de Dios muy usado. Y él decía que se encontró un caso muy particular en una de sus cruzadas. Había una mujer que habían estado orando por ella, estaba enferma de cáncer. Y esta mujer, él entendía que había algo que estaba obstaculizando el milagro que ya Dios había determinado para ella. La mujer estaba enferma de cáncer. Y cuando él empieza a orar por ella, el Espíritu Santo le revela que el problema era culpa. Y ella se había luchado mucho con ella, entonces salió a relucir de dónde procedía la culpa que ella cargaba desde su adolescencia. Y había desarrollado cáncer. Esto no está desligado de la ciencia. La ciencia lo confirma. Hay muchas enfermedades, signos y síntomas en nuestro cuerpo que están directamente relacionados a la culpa, al rencor, a los malos pensamientos. Y esta mujer dice que cuando ella decidió identificar la raíz de su culpa y perdonarse a sí misma, perdonar también a quienes ya le llevaba rencor, aquella mujer fue sanada. Aquella mujer recibió sanidad. Hay gente que está padeciendo enfermedades de diabetes, enfermedades de hipertensión, enfermedades como la depresión, y estas vienen a raíz de rencor, a raíz de culpa, a raíz de autocomiseración. Pero soy de la iglesia, pero ya yo me convertí, pero yo estoy allá, pero estás con ese sentimiento que el enemigo viene constantemente a traer a tu mente y no has sabido soltarlo. Hoy es día de liberación. Aleluya. Hoy es día de liberación. No estás escuchando esta palabra por casualidad. No llegamos a tu casa hoy por casualidad. Hoy es día de liberación. Vas a buscar eso que te mantiene atado y lo vamos a llevar al Calvario. Aleluya. Lo vamos a llevar al altar. Lo vamos a llevar a su presencia. ¿Cuántos años en tu vida de pecado? ¿Cuántos años practicando lo que tú sabes que no está bien? ¿Crees que es suficiente con sentirte mal? ¿Crees que es suficiente con sentir esa tristeza? Y otra vez triste, y otra vez triste, y otra vez afligido. Y me duele cuando hago esto, y me duele. No es suficiente con sentir dolor. Tiene que producirse un cambio que conduce a la salvación y a la vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Cambio que conduce a la salvación y a la vida eterna. Una tristeza que nos conduce a Dios como consecuencia del obrar del Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos convence de pecado y nos insta a buscar a Dios hasta ver un cambio en nuestras vidas. El remordimiento no te permite orar porque te dice que tú no eres apto para entrar a la presencia de Dios. El arrepentimiento te lleva a Dios y es cuando puedes orar con libertad en su presencia y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo vimos la semana pasada. El arrepentimiento trae como resultado una restauración que se va a hacer evidente. Lo vimos en el hijo pródigo, el ejemplo de esta parábola que da Jesús. Jesús nos habla de este caso. El hijo pródigo vuelve otra vez, pero admite que ha pecado. Y le dice: Padre, yo he pecado, mira, lo hice mal, pero estoy aquí para servirte. Ay, ay, ay. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. No se trata de sentirme mal y aislarme.
El punto no es aislarte. El punto no es autocondenarte, es que se produzca un cambio que permanezca por la eternidad. Es ir a la presencia del Señor. Mira, Señor, yo pequé y aquí estoy. Esto lo hice mal, pero yo vengo con la disposición de comenzar de nuevo. Vengo con la intención de ser renovado y que esto no vuelva a suceder. Vengo a servirte. Vengo a hacer lo que tú quieres que yo haga. Estoy a tu disposición. Reconozco que lo hice mal, pero no quiero quedarme fuera de la casa. El remordimiento es la etapa en la que el hijo pródigo dice: qué mal lo he hecho. En mi casa debe haber comida. Yo he cometido un gran error. Mírame en las condiciones que estoy. Ahora estoy comiendo, estoy deseando comer la comida de los cerdos. Estoy mal. Esa es la etapa de remordimiento. Pasa a ser arrepentimiento cuando decides hacer cambios. ¿Qué es arrepentimiento? Levantarse e ir donde papá y decirle: yo he pecado contra el cielo y contra ti, lo hice mal, pero mira, papá, yo me arrepiento, yo quiero comenzar una nueva vida contigo. Aleluya. ¿Y qué hace el Señor cuando nosotros tomamos decisiones como esta? Dice su palabra: el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y dice más: el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y además de confesarlo se aparta, alcanzará misericordia. La clave es admitir que he fallado y tomar decisiones para cambiar. No tanto para enmendar, porque el que pagó para que nosotros seamos perdonados es Cristo. No vamos a tener cómo pagar. El punto aquí es confesar mi pecado y apartarme de él. El Señor nos está haciendo una invitación. Ven a mí tal como tú estás. Yo no te voy a condenar. Ven como está, no te voy a echar fuera. Si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón. Aleluya. Escucha la voz del Señor en esta mañana. Él está tocando tu puerta. ¿Le vas a permitir entrar o le vas a dejar de lejito bajo el argumento de que tú no eres merecedor de estar en su presencia? Bajo el argumento de que yo he pecado demasiado, Dios no va a tener misericordia de mí, las cosas están tan mal, he cometido tantos errores que Dios, el Señor no va a tener misericordia de mí. No escuches la voz del enemigo que te trata de confundir en ese sentido. Más bien, acércate al Señor y acércate a su bendita palabra. Yo no sé de qué manera esta palabra te bendice, de qué manera esta palabra te puede restaurar, pero estamos aquí en esta mañana no para que te sientas culpable. Y si pueden notar, hemos estado hablando de esto durante estos 3 últimos jueves. No es para que sientas esa carga sobre ti. Además de sentirla, tienes que hacer cambios, tienes que tomar decisiones. Establecer diferencia. El remordimiento está basado en la culpa por el error cometido. Esa sensación de tristeza que te opaca, que te doblega y que no te permite avanzar hacia el Calvario. Entre tanto, el arrepentimiento también traerá tristeza, pero trae una tristeza según Dios. Trae tristeza según Dios. Tristeza que lleva al arrepentimiento para salvación y que sin duda va a traer cambios a nuestras vidas. Aleluya. Yo estoy convencida de algo. Por todo lo que el Señor nos ha guiado a hablar durante esta serie, hay alguien a quien el Señor le está diciendo:
tienes que comenzar de nuevo. Tienes que reiniciar de nuevo, pero tienes que reiniciar colocándote en la posición de hijo, colocándote en la posición de perdonado, colocándote en la posición de restaurado, de alguien que ha sido restituido, que ha sido redimido, que se le ha devuelto el derecho de hijo, como nos dice la palabra del Señor. Ya no somos esclavos, sino herederos. Somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana oramos al Señor deseando que esta palabra traiga bendición abundante a sus vidas, que usted pueda tomar decisiones permanentes, decisiones para toda la vida, que lleguen no solamente a su presente, sino también a sus generaciones futuras. Y termino este espacio dirigiéndome a esas personas que reciben la palabra del Señor. Tú sabes que Dios ha hablado contigo esta mañana. Sabes que has recibido palabra de Dios en el día de hoy. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha traído para ti en el día de hoy? Es necesario que tomes decisiones. Si tienes que volver a la casa de Dios, vuelve. Si tienes que acercarte a alguien, acércate. Si tienes que confesar tus pecados, confiésalos. No te quedes ahí. No dejes que te mate. No te mueras en medio de esa tristeza. Permítenos orar contigo en esta mañana. Recuerda, no es suficiente con lamentarse, no es suficiente con decir que mal lo hice. Es necesario que además de decir que lo hiciste mal, vayas a la fuente correcta, pidas perdón y le des la oportunidad al Espíritu Santo de restaurarte, de comenzar otra vez. Ve a la iglesia, vuelve al altar, vuelve a reconciliarte, vuelve otra vez, comienza de nuevo, visita la casa del Señor, recibe el perdón que viene de Dios, acepta el perdón que Cristo te está ofreciendo. Y no vivas más en la esclavitud de la culpa y de la autocomiseración. Señor, gracias te doy en esta mañana. Agradezco tu palabra, Dios amado. Agradezco que nos hayas amado y perdonado, aún sin nosotros merecerlo. Gracias, gracias Señor por permitirnos tener acceso a tu presencia. Oh Dios amado, yo hablo en esta mañana desde mi posición de hija. Hablo desde mi posición de restaurada, Señor, olvidando todo lo que queda atrás y mirando hacia adelante. Abrazo el perdón, abrazo la misericordia, tomo la palabra que nos has dado en esta mañana, aleluya, en el nombre de Jesús, y oro por cada oyente, oro por cada persona que nos está escuchando. Bendito sea Dios, aleluya. Personas que tienen dificultad con una práctica pecaminosa, que no la han confesado y permanecen atados a ellos, Señor, con esa actitud de autocondenación. En el nombre de Jesús yo estoy orando que sean rotas esas cadenas, aleluya, y que puedan experimentar la libertad que viene de Cristo, confesar sus pecados, apartarse para alcanzar misericordia. Gracias, Señor, porque tu amor va más allá de nuestras debilidades. Ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados, por estar con nosotros en Fe Inquebrantable. Gracias por ser parte de esta familia. Nosotros seguimos el próximo jueves en una entrega similar a esta. Dios te bendiga.